Autoridades chilenas buscan a un mexicano por el presunto feminicidio de una joven bajo otra identidad. Hace 11 años habría asesinado a una menor en Aguascalientes. Alias La Bestia, por la forma en cómo pues, asesinó en este caso a Ixel. Quizás hasta el calificativo quede corto para lo que hizo el sujeto, pero creo que es adecuado. El hecho de que sean 40 años o más, inclusive la cadena perpetua, para nosotros nos pareció apenas lo justo, ya que el sujeto, sabemos, terminó con la vida de mi hija y con la vida de María Isabel Pavés. Y usted lo está viendo, la Corte Suprema entonces acogió la solicitud de extradición de Carlos Méndez González, asesino de María Isabel Pavés, apodado La Bestia. Los últimos antecedentes de este caso, ¿verdad?, que enluta no solamente al país, sino que a México. Revisamos la información para luego comentarlo con Margarita Rojo, que nos acompaña en esta jornada. Vamos a ver. Su nombre es Carlos Humberto Méndez. En Chile permaneció por años en la clandestinidad bajo la falsa identidad de Igor Yaroslav González. Ocultaba su verdadero nombre desde el año 2009, su acento delataba su nacionalidad. En nuestro país era el mexicano. En el país del norte, el último apodo con el que fue tristemente conocido fue La Bestia. Cuando sucedieron los hechos acá en México, y empezó a difundirse en redes sociales, surgió ese término y nosotros lo adoptamos dentro de un blog que creamos en aquel entonces. Nos pareció el calificativo muy acertado y así es de que el blog que creamos se llamaba La Bestia de Aguascalientes. Quizás hasta el calificativo quede corto para lo que hizo el sujeto, pero creo que es adecuado. En Aguascalientes fue apodado por la forma en cómo asesinó a esta jovencita Ixel de una manera brutal, y por eso se le menciona de este tipo de alias La Bestia, por la forma en cómo pues, asesinó en este caso a Ixel. Oscar Salado, reportero en el estado de Aguascalientes en México, volvió a recordar el apodo de La Bestia a fines del año pasado, cuando desde Chile surgían fotografías del principal sospechoso del brutal crimen de María Isabel Pavés, una joven de la Florida que había sido pareja de Carlos Méndez y con quien fue vista por última vez con vida. Nosotros tuvimos por ahí una publicación en Facebook, la cual nos mencionaba que este sujeto pues era buscado en Chile. Con algunos datos que teníamos de años del 2009, empezamos a observar la cara, algunas características de esta persona. Entonces nos damos cuenta que sí coincidía con la misma persona que aquí en México había huido y de la cual pues propiamente las autoridades no habían podido lograr detener. No hubo dudas, era el mismo sujeto que en el año 2009 había asesinado a una joven de 17 años en México, con quien también tenía un vínculo sentimental y a quien decidió quitarle la vida cuando ella quiso romper la relación amorosa. En México y en Chile vivía con amigos y en ambas ocasiones, antes de matar, les solicitó que no llegaran a la casa que compartían. Hay bastantes similitudes, lo que hace aún más escabroso al personaje en cuestión, tanto que eran relaciones con mujeres de menor edad, al modus operandi que emplea, de vivir en ambos casos con un amigo, procurarse que el departamento está sola. Hay ciertas similitudes, o bastantes similitudes, en el arma homicida ocupada, en la zona donde se producen las lesiones mortales y en todo lo que es el proceso de escapatoria. Aquí en Chile afortunadamente se logró frustrar
en parte porque, dadas las medidas COVID, las fronteras estaban mucho más controladas. Fue capturado en Valparaíso a los días de haber asesinado a María Isabel Pavés. Ya tenía un pasaje en bus hacia Arica, pretendía salir en forma ilegal de Chile por el norte. No lo intentó por temor a los controles carreteros debido a la pandemia. Permanece en prisión preventiva. La justicia mexicana solicitó su extradición, pero la bestia podría nunca llegar al país del norte a cumplir sentencia por el asesinato de Itzel Monroy. La penalidad del delito de femicidio llega al presidio perpetuo calificado y nosotros tenemos la idea de pedir el máximo de las penas que la ley otorgue, ya sea el presidio perpetuo calificado, ya sea el presidio perpetuo simple, pero esperamos que este sujeto pase el resto de su vida preso en Chile por el femicidio que cometió. ¿Es posible entonces que no pueda responder ante la justicia mexicana? Claro, como el fallo lo dice, que sin perjuicio que pueda ser apelado por la Defensoría, la extradición queda diferida al cumplimiento efectivo de la pena. Y si él es condenado a una pena de presidio perpetuo, que significa toda la vida, en la práctica sería ilusorio que enfrentara a los tribunales mexicanos. La petición de extradición del Estado mexicano al chileno revela los escabrosos detalles del crimen que cometió en el año 2009. Usó un martillo y un cuchillo para luego darse a la fuga y salir de su país con identidad falsa y con la ayuda de su propia familia. Tengo entendido que algunos familiares ayudaron a Carlos Igor para poder salir del país después de que asesinara a esta jovencita aquí en Aguascalientes. Entonces, pues pasan muchos años, esta persona pues obviamente no logra ser detenida, las autoridades no le dan un seguimiento a este caso, entonces solamente dejan, por lo cual pues esta investigación queda abierta y pues obviamente no ha tenido una finalización. Luego de su crimen en Chile no ha pronunciado palabra alguna ante la PDI ni ante la justicia. La carpeta investigativa ha establecido de todas formas algunos de sus pasos entre los asesinatos que cometió en México y en Chile. Efectivamente, hay algunos documentos que permiten presumir por qué países escapó cuando llegó a Chile, en atención a los pasaportes falsos que se le encontraron. ¿Por qué países huyó antes de llegar a Chile? Entendemos que, o por lo menos los pasaportes falsos que hay, dan cuenta del paso por algunos países de Centroamérica, pero como él hizo ingreso ilegal al país y él no ha prestado declaración, en realidad no sabemos si ingresó por aire, por tierra, por mar. Ese es un tema que la carpeta no lo puede, o sea, la investigación no lo ha podido determinar porque no hay registros de su ingreso al país. La familia de María Isabel Pavés hoy guarda silencio. Confían en que la justicia logre una condena ejemplificadora. El padre de Itzel Monroy, la joven mexicana de 17 años que murió a manos de la bestia, ya lleva 12 años de impotencia por la impunidad de la muerte de su pequeña. Cuando supimos la sentencia que podían darle en Chile, nos pareció lo justo. El hecho de que sean 40 años o más, inclusive la cadena perpetua, para nosotros nos pareció apenas lo justo, ya que el sujeto, sabemos, terminó con la vida de mi hija y con la vida de María Isabel Pavés. Así es que creemos que lo mejor es que se quede en Chile, que sea juzgado y sentenciado allá, En Chile las diligencias investigativas continúan. Faltan algunos peritajes luego de los cuales el abogado de la familia de María Isabel estima que el juicio oral en contra de Carlos Méndez podría ser a fines de este año. La investigación se encuentra con plazo vigente, pronto a terminar, y entendemos que estaría casi agotada la investigación, no existirían muchas diligencias pendientes, por lo tanto se podría cerrar y pasar a la etapa de acusación y próximo juicio oral dentro de este año. María Isabel Pavés e Itzel Monroy, dos jóvenes que estudiaban carreras relacionadas con la salud, fueron seducidas por el mismo sujeto quien solo el último día de sus vidas les mostró realmente que más que una pareja, un pololo o un compañero, era en verdad una bestia. Ahí está, Carlos Méndez González entró al país como Igor Yaroslav. Margarita Rojo, estaríamos en presencia de un asesino serial. Se repiten los casos. Decir que además la relación que tuvo con María Isabel Pavés, la joven estudiante chilena, duró más de 10 años.
Y la información que se maneja, parecida a lo que ocurrió con la chica mexicana, la adolescente mexicana, es que una vez que trató de terminar la relación, es que le habría dado muerte, Margarita. Buenos días, Tonka, buenos días a las personas que están en sus casas. Fíjate que este lamentable hecho está dando cuenta de personalidades psicopáticas. Ahora, fíjate que solo para diagnosticar una personalidad psicopática se hace después de los crímenes. Es muy complejo poder diagnosticarlo antes. Fíjate que en este caso, la pregunta es si se trataría de un asesino serial. La respuesta es que no lo sabemos, porque al menos entendemos que hay 2 crímenes a su haber. Supuestamente 2 crímenes, pero no sabemos si cometió un tercero, porque para hacer un crimen, un asesino serial, se requieren de al menos 3 crímenes. Perfecto. Pero no lo podríamos descartar, Tonka, porque acá estamos hablando de una persona que, fíjate que el psicópata de alguna manera se integra. Se trataría de durante 11 años en que no cometió ningún crimen, supuestamente, porque no está detectado, supuestamente el sujeto se integró a la sociedad. Y así se pudo camuflar, pudo engañar. Disculpa, Margarita, pero podría haber tenido una relación de 10 años sin ningún inconveniente, sin violencia dentro de la relación de pareja, y de un momento a otro atacar y darle muerte a una persona, como fue en este caso. ¿O hay muestras de violencia que de pronto no son leídas por el entorno, pero sí vive la víctima? Claro, lo que pasa es que justamente eso sí se va a mostrar, o sea, hay elementos, porque fíjate que este tipo de crímenes o de criminales, por así nombrarlo, son predominantemente sádicos, y en ese sentido debe haber tenido algún tipo de comportamiento que iba en esa línea del sadismo, del someter, del controlar. Pero fíjate que ahí tú ves imágenes de él donde aparece bastante disociado. En algunas imágenes aparece como una persona como triste, depresiva. Muchas veces manipulan con ese tipo de imágenes al otro, donde aparecen como que si fueran personas indefensas, personas que en realidad buscan ayuda. Y ahí es de alguna manera involucran al otro en esta relación sadomasoquista. Y fíjate que además, como van rotando estos roles, la persona muchas veces no se da cuenta que está involucrada en una situación de una relación tan en realidad patológica y tan dañina, tan tóxica para el otro. Margarita, la bestia, como se lo llama, puede o no ser un asesino serial, pero hay patrones comunes con las víctimas que escoge. ¿Cuáles son estos? En general, fíjate, Amaro, que claramente aquella persona que detecta a él, que va a sentir de alguna manera, se va a compadecer de él, porque juega mucho con estos elementos sadomasoquistas. Entonces, cuando él detecta a una mujer que se compadece de él, porque además ellos cuentan historias, porque fíjate que el psicópata es tan camaleónico que en realidad cuenta historias así como de que ellos son pobres, que han sufrido, que tienen depresiones, es decir, recuerda que hablamos muchas veces del victimismo, ¿no? Utilizar el victimismo acá para obtener una ganancia secundaria es algo que ellos van a colocar en curso. Y ahí, cuando alguien se compadece frente a esta conducta o lo que él está hablando, él inmediatamente va a captar a esa víctima, porque la víctima, recordemos siempre, Amaro, que es una víctima elegida, no existen víctimas al azar. Entonces, aquella víctima que de alguna manera entre en este vínculo con él, a esa persona la va a captar. Llama la atención, él es muy joven, Carlos Méndez González, que entró como Igor Yaroslav. Todavía se está investigando cómo entra al país y cómo mantiene esa identidad falsa por tanto tiempo. Rectificar solamente que fueron 7 años los que tuvo en pareja junto a María Isabel Pavés, de 22 años. Ella fue encontrada sin vida el 24 de diciembre, pero le quitaron su vida 6 días antes. Finalmente se descubrió dónde estaba, y era el departamento que él rentaba en el centro de Santiago, Amaro. A mí lo que me pasa también, y Margarita, aquí es donde solicito tu ayuda, que uno también como padre trata de poder anticipar, diagnosticar, observar cuáles podrían ser los rasgos, esas banderitas, ¿verdad?, que son importantes detectar antes de un desenlace tan trágico. Ni siquiera hemos querido relatar lo que son los detalles grotescos del bestialismo, de la brutalidad de la muerte de la chica en México. ¿Cómo poder anticipar un escenario como este? Claro, fíjate que por eso hablaba al inicio, Amaro, de la complejidad del diagnóstico de personalidades psicopáticas, ¿ya? Fíjate que es muy complejo y requiere efectivamente de psicólogos forenses preparados en el área, pero fíjate que aquí hay un elemento que tú lo acabas de dar cuenta.
acá hay un elemento de premeditación, es decir, generalmente estos tipos de criminales son personas que planifican sus actos, pero de alguna forma las personas tienen que darse cuenta cuando estas personas son bastante, en lo emocional, tú vas a ver una ausencia de compromiso emocional. ¿En qué se traduce eso? Danos un ejemplo. O sea, lo que pasa, Tonka, es que lo hemos hablado, fíjate que teatralizan una emoción, pero finalmente las personas cuando se vinculan más de 24 horas, ya tienen relaciones interpersonales, te empiezas a dar cuenta que esa persona en realidad no tiene una auténtica emoción, no se pone en el lugar del otro, más bien son egocéntricos, siempre están preocupados de sí mismos, no del otro, no hay una auténtica preocupación. Y fíjate que lamentablemente utilizan un discurso bastante manipulador, o sea, ellos para conseguir cosas del otro lo manipulan y se ponen en esa condición de víctima, es decir, o sea, o también pueden culpabilizar al otro cuando aparecen estas conductas violentas, porque en realidad nosotros no conocemos en realidad cuál habrá sido el tipo de relación, pero de manera hipotética claramente hubo una manipulación, porque finalmente termina cometiendo este crimen. Muchas veces viven personas años engañadas con alguien que de alguna manera los manipula, porque acuérdate que hay una instrumentalización del otro. Manipularlo a través de hacerlo sentirse culpable por algo y la persona siente responsabilidad. Claro, responsable de la situación o de lo que está viviendo la persona. Ahora tú dices que esto está planificado. ¿Puede una persona con un perfil así, con los antecedentes que tú manejas y con tu expertise, de hecho comenzar una relación con otro sabiendo cuál va a ser el final de todo? O sea, lo que pasa es que aquí lo que predomina en esto, Tonka, fíjate que son los impulsos sádicos. O sea, acá estamos hablando de personas que ponen en curso mucha violencia y mucho sadismo. No todos los psicópatas tienen esta situación de terminar en crímenes de sangre. Recordemos que hay psicópatas que cometen grandes estafas. Recordemos que hay que... Pero fíjate que lo que caracteriza acá es que si uno se preguntara, ¿él va a terminar? Él sí, Tonka. Yo te podría decir que podemos predecir que, por ejemplo, esa persona que ya ha cometido 2 crímenes de sangre y que son, obviamente, que está el elemento sádico, esta persona tiene una alta peligrosidad. Esta persona no puede ser liberada porque esta persona efectivamente representa un peligro para la sociedad. Él no va a ir en contra de su propia naturaleza y su naturaleza es una naturaleza homicida. Fíjate que él además sabe que está haciendo daño. Siempre lo hemos dicho, el psicópata tiene juicio de realidad y por eso es que claramente la familia de México dice que ellos prefieren que cumpla pena acá porque saben que ese sujeto va a volver a cometer otro hecho. Recordemos el caso de Hugo Bustamante, ¿no? Donde ya tenemos psicópatas conocidos que vuelven a hacer los mismos comportamientos. Ellos no pueden ir contra su naturaleza, es la naturaleza de ellos ser criminales. Ahora, lo interesante también que relatas es cómo el victimario se perfila como una víctima y quizá preguntarte por los cuadros de dependencia exacerbada que entablan en sus relaciones con esas personas, con estas mujeres, en este caso en particular. Claro, fíjate, Amaro, que nosotros podríamos describir para que las personas en sus casas vayan identificando también. Fíjate que cuando uno pilla a una personalidad psicopática en una mentira, porque recuerda que ellos tienen mentira patológica, fíjate que ellos vuelven a mentir y además te hacen sentir a ti mal por haberlos encarado. Yo te voy a poner el ejemplo en el caso de Hugo Bustamante cuando la hija le dice a él: pero tú no fuiste o tú habrás sido capaz de hacerle eso a Ámbar. Y él le contesta de vuelta, le dice: ¿cómo se te ocurre pensar algo así de mí, no? Entonces la hija se empieza a sentir mal porque ella le atribuye algo que es tan malo, tan dañino, tan destructivo como haber asesinado a una joven. Y justamente él estaba mintiendo. Él y lo estaba hace de una mintiendo, manera pero tan convincente que el otro se siente mal, te dan vuelta el discurso. es cierto, pero parece haber ciertos oasis de luz, algunos momentos en los que recapacitan. ¿Es eso posible? Porque en el caso que tú citas de Hugo Bustamante, y lo ignoro en el caso de La Bestia, después, tú bien dices, él, claro, al principio se escabulle, hasta que finalmente le dice a su hija: te volví a fallar. Y hay una suerte de admisión.
esos claros, esas luces, ¿a veces se dan en estos cuadros psicopáticos? Fíjate que el psicópata, te tengo que decir, Amaro, que no ¿O eso piensa, también es manipulación? Claro, no piensa como tú. En realidad, el psicópata no tiene arrepentimiento. No existe el arrepentimiento. Recordemos que el psicópata, Amaro, es una persona que se siente superior a los otros. Por lo tanto, está por sobre Dios, sobre las normas, sobre la ley. Recuerda que el psicópata lo que le gusta es el poder. Y el poder en términos de controlar al otro, de manipularlo. Por eso, voy a hacer un paréntesis, muchos de los psicópatas integrados o el precriminal, como le llamamos algunos criminólogos, le llaman sobre todo... fíjate que Vicente Garrido es uno de los que habla de esto de los psicópatas precriminales. Fíjate que muchos de ellos son políticos porque les gusta mucho el poder, ¿no? Y yo sé que esto llama la atención, pero fíjate, para que ustedes sepan que no necesariamente van a cometer inmediatamente un crimen de sangre. Margarita, ¿es posible detectarlo a temprana edad? Por ejemplo, ¿hay algún rasgo en la niñez o en la adolescencia que podría orientarnos hacia dónde va esa persona? Claro, para diferenciarlo, porque fíjate, Tonka, que se parece mucho al antisocial, ¿no? El antisocial es el delincuente que comete crímenes, que aprende a delinquir, se sociabiliza en eso. La diferencia con el psicópata, que también tiene que ver con un trastorno de la personalidad antisocial, fíjate que el psicópata, como bien tú lo dices, demuestra de pequeño este poco apego o esta poca empatía de ponerse en el lugar del otro, de acongojarse, porque la diferencia del psicópata con el antisocial es que el psicópata no tiene una emoción, o sea, no es capaz de que le duela. ¿Se ve en la niñez? ¿Se ve en la adolescencia? Claro, fíjate que lo que se ha detectado particularmente, Tonka, es que, por ejemplo, torturan animales o no les da pena a los animales. Generalmente los niños se identifican mucho con los animalitos, entonces cuando hay una frialdad, una distancia de ese niño con los animalitos, algo está ocurriendo, hay una frialdad en el niño, hay un alejamiento del niño en tema emocional, y eso debería llamar la atención. Por suerte, Tonka, la población de psicópatas es muy pequeña. Algunos hablan de un 1% y otros hablan de un 3%. Margarita, ¿y si tú lo pesquisas a temprana edad, es posible hacer algo? ¿O ya no hay mucho que hacer finalmente? ¿Es una personalidad que viene con esa distorsión y necesita la sociedad estar a resguardo de ese tipo de personas? Mira, fíjate que cuando se ha detectado de manera temprana, porque también hay factores ambientales que ayudan, podrían tener un locus de control externo, que esa persona podría tener cierto control de su comportamiento y siempre obviamente vigilado cuando son pequeños. Pero fíjate que lamentablemente cuando se ha detectado niños que tienen la psicopatía, han cometido crímenes de sangre. Como digo, siempre el diagnóstico del psicópata es después de haber cometido el crimen, no antes, porque es muy complejo hacerlo. Pero si se detecta esta falta de conexión emocional, es importante que los ayuden de alguna manera a racionalizar y a poder tener ese control externo de ese comportamiento. Oye, es interesante cuando citas además casos que hemos conocido en tiempos recientes. El caso de Bustamante, lo acabas de señalar, en Villa Alemana. El caso también más reciente de Fernando Bem, en este doble crimen que hubo en el bosque. Entonces, no sé, pero da la sensación, si te escucho y entiendo bien, de que ese psicópata empieza a entablar una relación, curiosamente, desde primero la invalidez, el hecho, ¿verdad?, de que es una persona incomprendida, casi como sumisa, y se va encaramando lentamente y va creciendo en fuerza y en manipulación en esta relación que entabla desde abajo para después ponerse hacia arriba. ¿Es eso? O sea, algunos que utilizan eso, pero me parece que Ted Bundy, que es otro psicópata internacional que es muy conocido y muy estudiado, en realidad él no se mostraba así, se mostraba más bien grandioso, inclusive él mismo se defendió a sí mismo y usó obviamente algunos recursos personales que él tenía, porque además él se sentía atractivo, inclusive tenía mujeres que lo seguían. Nosotros hemos visto otros psicópatas que están graficados en la literatura, o sea, cuando hablamos de las 50 sombras, estamos hablando también de un personaje psicopático bien seductor, donde aparece esa característica, Amaro, que tiene el psicópata de la seducción, ahí aparece muy claramente. Entonces, todos los
los tipos de psicópatas de alguna forma son distintos, pero utilizan distintos rasgos para atrapar al otro. Recuerda que hay una conducta predatoria, es decir, quiere atrapar a esa persona para poder usarla y abusarla. ¿Y sabe muy bien cómo elegir a esa persona o a esa víctima? Sabe muy bien, Tonka, porque además, fíjate que nosotros tenemos también las personalidades psicopáticas como líderes de sectas. Recordemos Antares de la Luz, donde también es un caso conocido en Chile, pero en general los sujetos que lideran sectas llevan una vida parasitaria, o sea, no trabajan, hacen que los demás trabajen para él, son tremendamente seductores, encantadores, tienen ese encanto superficial, y tú vas a ver una cantidad de rasgos de personalidad que van a utilizarlo para atrapar al otro, porque recuerda que es una conducta predatoria, es decir, el otro es un objeto, es una cosa, lo va a tomar, y por eso también se asocia los psicópatas también a los sujetos que son pedófilos y Margarita, pederastas.